Está bien, inicia. Muy bien. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Arturo Blanco. Soy residente de tercer año de medicina interna. Y continuando con el temario del módulo de oncología médica, vamos a ver hoy cáncer de vejiga. Perdón. Esta es una neoplasia, bueno, primero el contenido es una neoplasia de baja incidencia. Entonces, a lo mejor iba a ser un tema un poco rápido. Nos vamos a enfocar sobre todo en la epidemiología, los factores de riesgo, histopatología, diagnóstico y tratamiento. Empezando con la epidemiología, a nivel mundial, en el Globocan viene que es una de las, en cuanto a las neoplasias malignas del tracto urinario, va a ser la más común, representando la séptima en cuanto a frecuencia en hombres y la decimoséptima en mujeres. Su incidencia está por debajo de cánceres como los de intestino y está más o menos a la par de cáncer de tiroides, cáncer de páncreas. La incidencia mundial que se estima es de 9 por cada 100,000 en hombres y 2 por cada 100,000 en mujeres. Los datos estadísticos en Europa pues nos indican que las zonas occidentales del sur y del norte van a ser las de mayor incidencia, mientras en la región oriental pues va a ser un poco menor la incidencia. Ahí las tasas de mortalidad son de 16% en hombres y 12% en mujeres. Y al igual que en el resto de la población, vamos a ver que la mayoría de la población que presenta este cáncer al momento del diagnóstico van a estar confinados a lo que es la mucosa o la submucosa del tejido de la vejiga. En Estados Unidos, según la Sociedad Americana de Cáncer, se registran 83,730 casos nuevos por año, de los cuales corresponden 64,280 hombres y 19,450 mujeres. Y se estima que 17,200 defunciones habrá secundarias al cáncer de vejiga, igual con un predominio de hombres, se estima de 2,260 en ellos y de 4,940 en mujeres. En cuanto a la incidencia en Latinoamérica, se estima obviamente, pues se presume que esta está infraestimada y la reportan en 5.6 por cada 100,000 habitantes. En México, agrupándolos no nada más en las neoplasias del tracto urinario, sino incluyendo todos los cánceres geniturinarios, representa el 14.4% de los cánceres, siendo el cuarto más frecuente, y se estima una mortalidad de 3 por cada 100,000 hombres y 1 por cada 100,000 mujeres. Como les comentaba, pues esto infraestimado tanto por la estadística que se hace como por la deficiencia en algunos sectores de los sistemas de salud, donde a lo mejor no se detecta este tipo de neoplasias. Sin embargo, de manera global, sí se estima que la incidencia y la mortalidad se han ido disminuyendo en la población general por una disminución en los factores de riesgo y una relativa mejoría en los sistemas de salud. Otros datos importantes de la epidemiología nos dice que generalmente se va a presentar en personas mayores de 55 años hasta en más del 90% de los casos, y la edad promedio que vamos a tener al momento del diagnóstico va a ser de 73 años. La probabilidad para presentar esta neoplasia es de 1 en 27 para los hombres y de 1 en 89 para las mujeres. También se ha visto un predominio en la raza blanca por encima de la raza negra o hispana. Los factores de riesgo, pues el cáncer de vejiga tiene una etiología multifactorial, va a haber influencia de factores del medio ambiente, factores moleculares, factores genéticos. El más importante y más asociado descrito, pues es el tabaquismo. Se dice que se presenta hasta en el 50% de los casos, una asociación, y por género va a estar presente en el 65% de los hombres y en el 35% de las mujeres que presentan esta neoplasia. Pues ya sabemos de antemano que el cigarro pues tiene un sinnúmero de moléculas que son nocivas para la salud, y muchas de ellas pues se asocian a que son pues sí, que producen cáncer. Las más estudiadas o las más reconocidas son las aminas aromáticas, así como hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos van a ser excretados por vía renal y pues van a estar en contacto a final de cuentas tras su eliminación con los tejidos vesicales, que es donde van a desarrollar pues los procesos neoplásicos.
También el alfa y beta naftalina que se van a producir durante la combustión del cigarro, lo que es el conocido como el alquitrán blanco, pues también está asociado como un cancerígeno en cuanto a neoplasias de vejiga. Se dice que el fumar triplica el riesgo de desarrollar el cáncer de vejiga, y además los casos que se presentan asociados al tabaquismo van a tener un más alto grado de malignidad y una mayor tasa de mortalidad. Y sí se ha visto y se ha demostrado que sí disminuye el riesgo de presentar esta neoplasia al dejar de fumar. Sin embargo, también ya sabemos que el dejar de fumar no nos elimina otros riesgos como de otras enfermedades cardiovasculares. En cuanto al segundo factor de riesgo más reconocido, pues correspondería al ocupacional, que de manera general se estima está presente en un 10%, es el responsable de un 10% de los casos, pero puede estar asociado hasta en un 35% de los casos en hombre y un 16% de los casos de mujeres. Los productos que más se asocian a este riesgo son aquellos de tinta, azules, petróleo y pieles. Estos también contienen aminas aromáticas, hidrocarburos policíclicos e hidrocarburos clorinados, que son los que se han identificado como las sustancias que lo generan. Por lo tanto, en aquellas industrias que se dediquen a la fabricación o uso de pintura industrial, a la manufactura de metales, petróleo, fabricación de gas y alquitrán, así como impresión y procesamiento de hierro y aluminio. No nada más los trabajadores asociados a la industria, sino también el sector de servicios, en ocupaciones como son pintores, maquillistas, estilistas o conductores, sobre todo por la exposición al diésel. Ellos también pues van a estar propensos a desarrollarlo secundario a un riesgo ocupacional. Y se ha visto que el periodo de latencia entre la exposición y el tumor puede ser muy lento, por lo cual se necesitan más de 10 años en contacto, de 5 a 10 años, perdón, para que esto se acumule y pueda generar el proceso adverso. Otro que a lo mejor nos puede llamar mucho la atención a nosotros por nuestra rama es la asociación que se ha hecho hacia la pioglitazona. Cuando estudiamos antidiabéticos orales, como un sensibilizante insulínico, veíamos que uno de los efectos adversos o de las precauciones que se tomaban en cuenta era su asociación al cáncer de vejiga. Esto se vio en un estudio que se llamó ProActive, que comparaba la pioglitazona contra el placebo con diversos objetivos, tanto primarios y secundarios, y se observó una asociación en el grupo de pioglitazona sobre el grupo placebo en la incidencia de neoplasia en vejiga. Sin embargo, en el seguimiento de estos casos, se determinó que muy probablemente 11 de estos no estaban relacionados en sí con el uso de pioglitazona, por lo que posteriormente la FDA dio un seguimiento 4 años de un gran número de pacientes que usaban este medicamento. Se estiman 193,099 pacientes, y se vio que realmente el cociente de riesgo no aumentaba significativamente el riesgo de presentar la neoplasia. Sin embargo, pues clásicamente sí se sigue considerando como un factor de riesgo. Otros, ya un poquito no tan estudiados, pero sí descritos en la FDA, sobre todo relacionado con el cáncer urotelial, es este remedio herbal que es la Aristolochia grandiflora. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras. Sin embargo, el compuesto activo, que es el ácido aristolóquico, sí se ha relacionado directamente con las neoplasias de vejiga. Otros factores, pacientes que tengan con infección de vías urinarias recurrentes, irritación vesical crónica, litiasis renal o vesical, o pacientes que sean usuarios de sondas por largo periodo de tiempo, se asocian como factor de riesgo al carcinoma escamoso de vejiga, que ahorita vamos a ver, pues es uno de los de más baja incidencia. Otro descrito en la literatura es la esquistomiasis. Esto es secundario a una parasitosis. El parásito es el Schistosoma ametobium. Se encuentra sobre todo en las regiones de África, Latinoamérica y Medio Oriente. Este es un platelminto que causa la esquistosomiasis. Su ciclo de vida, va a ser adquirido en aguas contaminadas, va a viajar hacia la piel, posteriormente al pulmón y luego al hígado, y se va a empezar a desarrollar cerca de los vasos sanguíneos contiguos a la vejiga.
ahí van a depositar los huevos y se van a expulsar a través de la orina y pues nuevamente van a contaminar las aguas, pero en el momento en el que estos se reproducen cerca de los vasos sanguíneos de la vejiga es cuando se piensa que pues crean el insulto, que al final de cuentas es el que se relaciona con la neoplasia de vejiga, específicamente con el cáncer epidermoide, otro que también va a ser pues de los de muy baja incidencia. Otros también pues la exposición a radiación ionizante, ya sea incidental o por algún tratamiento, la ciclofosfamida. En general, bueno, esto usado pues tanto para otros cánceres como para otras enfermedades. En general la FDA recomienda como factor protector o que disminuye los factores de riesgo la hidratación adecuada que promueve el vaciamiento vesical y la remoción de toxinas que pues al entrar en contacto directo con la mucosa y el tejido vesical pues es en donde se producen las reacciones que producen la neoplasia. Otros ya un poquito más extraños, pues serían los relacionados al adenocarcinoma de vejiga. Se ha visto una asociación a defectos congénitos como la extrofia vesical, la persistencia de duraco y la cistitis glandular que se asocian a este tipo de cáncer específico también. Y pues no olvidar el componente genético. Sí se han demostrado que alteraciones cromosomales, sobre todo en el cromosoma 9 y 17, la mutación del P53 y también antecedentes heredofamiliares y raza tienen una asociación con el que un individuo presente cáncer de vejiga. Pasando a la histología, pues aquí, como mencionábamos ahorita, el 75% de los pacientes al momento del diagnóstico van a tener un cáncer confinado a la mucosa vesical o bien a la submucosa, y se va a establecer como un cáncer de vejiga que no invade el músculo. El 90% de los tumores de urotelio se van a originar aquí en la vejiga, un 8% en la pelvis renal y solo un 2% en uréter y uretra. El carcinoma urotelial, como ya mencionábamos, clásicamente se describen los siguientes tipos histológicos. El principal sería el carcinoma urotelial o de células de transición. Y otros serían en un 3% los tumores de células escamosas, un 2% los adenocarcinomas y un 1% de células pequeñas. También hay que recalcar que el carcinoma urotelial puede tener un componente mixto, estar compuesto por células uroteliales, por cáncer escamoso, adenocarcinoma y micropapilar y otro como sarcomatoide. Y a final de cuentas todos se van a tratar como un carcinoma urotelial, aunque su componente sea mixto. Para determinar el grado histológico que vamos a ver ahorita, el informe histopatológico debe detallar las siguientes características. El tipo histológico, que básicamente nos va a diferenciar entre neoplasias papilares o planas, que van a estar confinadas, como mencionábamos, a la mucosa y a la submucosa, o bien neoplasias ureterales que sí sean invasoras. Hay que tomar en cuenta la profundidad de la invasión, su patrón de crecimiento, si es un solo foco o multifocal, y el grado de permeación linfovascular que tenga. Recordando un poquito la histología del tejido de la vejiga o del urotelio, vamos a tener en la parte más apical las células basales o proliferativas, y por debajo de ellas va a estar lo que es las células de transición, que es principalmente donde se va la neoplasia, es una secuencia de 3 o 7 capas de células endoteliales. Por debajo de ella va a estar la membrana basal, que es de donde se nutre por las propiedades que tiene de colágeno y glucoproteínas, y por debajo de ella ya va a estar el tejido conectivo con la capa muscular, que es la que nos va a determinar si un cáncer está in situ o si ya se trata de un cáncer invasor. En cuanto al grado histológico y la clasificación de los tumores uroteliales, se usan 2 clasificaciones. Una es la de la OMS y la otra es la de la Sociedad Internacional de Patología Urinaria. Y estos corresponden en la OMS al papiloma, al carcinoma de células de transición, que se divide en grado 1, 2 y 3. Y estos se corresponden con la clasificación del consenso, que el papiloma sería el equivalente a un papiloma urotelial
Y ya los carcinomas serían neoplasias uroteriales de bajo potencial maligno, que sería el grado 1, de bajo grado, que sería el grado 2 en la OMS, y de alto grado, que sería el grado 3 en la de la OMS. En sí, cada una de estas, pues el papiloma urotelial pues, se describiría como un tejido con un eje fibrovascular, un epitelio que va a ser muy similar al urotelio, va a haber pocas alteraciones. Ya en la de grado 1 o de bajo potencial maligno vamos a poder encontrar cierta atipia citológica que puede consistir en un aumento significativo del número de capas, que ahorita comentábamos era de 5 a 7. En el grado 2, aquí ya se van a observar las tumoraciones papilares, pero van a tener todavía perseverar características de la estirpe transicional, igual con un mayor número de capas y con unas células que van a estar en mayor actividad mitótica, van a tener una pérdida de la polaridad y ya van a presentar signos de invasión. Y la de grado 3 o más alto grado, aquí ya va a haber mucho tejido papilar, pues como mencionamos, planos o mixtos, pueden ser también anaplásicos, y aquí ya va a haber fragmentación de las capas superficiales, y es donde podemos empezar a ver ya invasión a las capas, a la capa muscular, y va a ser pues potencialmente metastásico. Pues esta sería un corte histológico del papiloma o la neoplasia urotelial de bajo potencial maligno. Vemos ahí el tallo fibrovascular que va a estar recubierto por el urotelio, y el grosor y la citología van a ser normales. En un ultrasonido, esto se vería como una tumoración que se encontraría a la derecha del fondo de la vesícula. Y ya los carcinomas de células de transición, que ya se pueden diferenciar en los diferentes grados que veíamos, estos van a representar el 95% de los cánceres de vejiga, y lo podemos encontrar de diversas formas dependiendo del grado. Pueden ser lesiones papilares, pero también pueden ser lesiones sesiles o ulceradas cuando ya están con mayor invasión. Por lo general van a ser superficiales y van a estar compuestas por epitelio plano y de celularidad normal. También se va a observar pues alteraciones a nivel de los núcleos y nucleolares, los cuales van a ser grandes y irregulares. Ya dentro de la histología pues se describen otros tipos mucho menos comunes, como sería el adenocarcinoma. Cuando se presenta es de mal pronóstico, tiene una supervivencia a 5 años de menos del 40%, a pesar de que se dé un tratamiento agresivo. Se caracterizan como todos los adenocarcinomas por la secreción de moco, tienen un patrón más glandular, coloide, y una imagen característica que sería el anillo en sello. Y el otro tipo pues sería el epidermoide. Como mencionamos ahorita, va a estar asociado a los factores de riesgo de inflamación crónica, como las infecciones o la litiasis y el sondaje. Estos también al momento del diagnóstico, la mayoría ya van a ser invasores. Se va a tratar de neoplasias poco diferenciadas y van a tener un epitelio queratinizante en las capas más superficiales. Otros serían los carcinomas indiferenciados, que constituyen menos del 2%. Estas van a tener un epitelio inmaduro y también van a tener, por lo general, metástasis al momento del diagnóstico. El carcinoma combinado, que representa del 4 al 6%, con patrones pues mixtos. También se van a encontrar grandes infiltrantes al momento del diagnóstico, y otros aún más raros, que serían los epiteliales, como el adenoma piloso, carcinoides y carcinosarcomas, y también melanomas, y no epiteliales, que serían el feocromocitoma, linfoma y mesenquimatoso, pero pues esto ya serían muy raros. En cuanto al diagnóstico, es una neoplasia que va a cursar asintomática en las primeras etapas. Generalmente el primer síntoma va a ser la hematuria, la cual puede estar presente hasta en un 90% de los casos, y en un 85% una hematuria asintomática. Los síntomas urinarios o irritativos como disuria, poliaquiuria, urgencia y dolor pueden estar presentes hasta un 20%, y estos síntomas se van a relacionar con un carcinoma in situ. También cuando se trata específicamente de un adenocarcinoma, podemos encontrar mucosuria por el componente secretor que ya mencionábamos. Y en casos más avanzados, pues ya podemos tener otros datos ya más sistémicos, dolor en flanco, edema de extremidades, una masa palpable. Y por lo general se considera que una hematuria silenciosa
silenciosa, pues va a ser cáncer hasta no demostrar lo contrario. También ya cuando los síntomas son más avanzados, podemos encontrar asociado con la invasión a otros órganos, dolor óseo, fracturas patológicas, dolor lumbar, obstrucción uroterial, hidronefrosis, hepatomegalia, linfadenopatía y masas palpables, sobre todo en relación a metástasis. De los datos de laboratorio, pues la principal herramienta sería el EGO, donde podríamos contrastar la hematuria, así como filamentos mucosos en el caso de adenocarcinomas, piuria en pacientes que tengan infecciones asociadas, pacientes ya con un tumor avanzado o que cause oclusión, podemos encontrar azoemia porrenal. Y también es frecuente encontrar la anemia, ya sea por la hematuria crónica o bien por un proceso invasor a la médula ósea. El estudio radiológico pues, va a ser muy importante en la valoración de los pacientes con estas tumoraciones. El ultrasonido de vías urinarias, como veíamos anteriormente, pues nos puede demostrar la tumoración por este método. El que con mayor frecuencia se usaba o todavía en la actualidad es el urogramo excretor, que es una serie de imágenes radiográficas donde va pasando contraste a través de la vía urinaria y nos va a evidenciar alteraciones de llenado o de morfología en lo que son las vías urinarias. Ha tomado mayor valor la urotomografía excretora o por tomografía computada, ya que esta va a ser más específica para tumores pequeños. Además nos va a evaluar el tracto urinario superior de una mejor forma y también nos puede evaluar si hay una patología abdominal asociada. La resonancia magnética, pues esta va a quedar reservada, también tiene su utilidad y va a quedar sobre todo reservada para pacientes que no puedan someterse a un estudio contrastado por tomografía, ya sea por su función renal o por alergia a este contraste, o bien también es de mayor utilidad cuando queremos hacer la evaluación de ganglios linfáticos asociados a la neoplasia. Como mencionábamos, la Urotac pues, permite evaluar al mismo tiempo la cavidad abdominal y el parénquima renal, que muchas veces va a estar afectado en estas neoplasias, y también lo que se van a observar en ella pues, son defectos de llenado o aplanamiento de la pared vesical. Algo importante en el diagnóstico pues, va a ser la citología urinaria. Este es el examen se va a hacer por cistoscopía y nos va a dar la confirmación histológica. Aquí hay que tomar en cuenta que un resultado positivo sí puede indicar un tumor urotelial, pero no nos especifica en qué sitio del tracto. La sensibilidad va a ser más alta en tumores de alto grado, siendo hasta de más del 90% para un carcinoma in situ. Sin embargo, para tumores de bajo grado va a ser menor al 12%, por lo que no nos va a excluir la presencia de una tumoración de bajo grado. Existen algunos marcadores tumorales que pues, casi no tienen utilidad clínica, como es el NMP22, los productos de la degradación del fibrinógeno y el antígeno de tumor de vejiga. En cuanto a la cistoscopía, pues nos tienen que dar una descripción en cuanto a la localización, el tamaño, el número, la apariencia y las características de la mucosa. Cuando es difícil la observación, se puede usar este compuesto, que es el ácido hexaminolebulínico, que nos va a evidenciar sobre todo tumoraciones muy pequeñas. Y bueno, esta sería la clasificación TNM. Aquí sobre todo nos interesa la asociada al tumor. Se describen pues varias formas dependiendo del grado de afección que tenga sobre la pared. Sobre todo, iniciando pues sería el TA, que se trata de un carcinoma papilar no invasivo. Podemos ver que no rebasa pues ni siquiera las placas superficiales de las células epiteliales del urotelio. Seguiría el TIS, que sería el carcinoma in situ. Este se caracteriza por ser un tumor plano. En el T1 ya empezaríamos a ver invasión del tejido conjuntivo subepitelial. En el T2A es un tumor que ya invade la capa muscular superficial, pero que no pasa la parte interna de esta capa, y en el T2B ya sobrepasa la capa interna de esta muscular. El T3A sería un tumor, bueno, lo define aquí como microscópico, que ya sería evaluado
por este método. Y el T3B, un tumor macroscópico o que ya rebasa la pared de la vejiga. Y el T4A ya sería un tumor que vemos que está invadiendo otros tejidos, que pudiera ser próstata o pudiera ser vagina. Se puede optar por algunos estudios complementarios, sobre todo asociados a metástasis, como puede ser la radiografía de tórax, y sobre todo los enfocados a metástasis ósea, que es a donde principalmente van a presentar metástasis. Esto mediante gamografía ósea, fosfatasa alcalina o tomografía por emisión de positrones. Estas van a tener una especificidad para metástasis microscópicas hasta el 94%. Para la estadificación, la tomografía computada nos va a dar de un 40 a un 85% de certeza, mientras la resonancia magnética de un 50 a un 90%. Y pues aquí estarían los estadios clínicos que van del 0 al 4, dependiendo pues del TNM, ¿no? Ya un estadio 4 sería un T4 o más, el estadio 3 sería de T3 a T4, el estadio 2 serían los T2 y el estadio 1 los T1. El diagnóstico definitivo pues va a ser mediante cistoscopía más toma de biopsia. Nos va a permitir ser objetivos, diagnosticar el tumor y acompañado de los estudios de imagen y la evaluación de la invasión de la pared, poder dar una estadificación. Y en algunos casos, mediante la misma cistoscopía, se puede pues, acceder a la escisión completa de tumoraciones que estén de bajo grado. El tratamiento pues, va a depender mucho de la evolución de la lesión al momento del diagnóstico. Si nos encontramos con un tumor no invasivo, pues el tratamiento va a ser dirigido a disminuir la recurrencia y que se prevenga la progresión hacia estadios más avanzados. Cuando nos topemos con lesiones invasoras, aquí lo primordial va a ser determinar si la vejiga debe ser extirpada o preservada sin comprometer la sobrevida. Hay que ver si la lesión se puede manejar de manera independiente o si se trata de pacientes con alto grado de diseminación, que vayan a requerir, además del manejo quirúrgico, un tratamiento sistémico que mejore la probabilidad de la curación. Perdón. En cuanto ya pues en pacientes que nos encontremos con lesiones metastásicas, pues lo que se busca es mejorar la calidad de vida ante un pronóstico que pues ya va a ser establecido. En la presentación inicial, como ya mencionábamos ahorita, el 75% van a ser tumores no invasores y el 25% tumores invasores. Sin embargo, en un alto porcentaje vamos a ver metástasis sin haber sido antes pues posible establecer que había no sé, me equivoqué ahí, perdón. En cuanto antes de hablar de tratamiento, porque es importante establecer el riesgo de progresión que tiene ese paciente para ver qué tan agresivo se es con el tratamiento, hay que tomar en cuenta que en las etapas de grado bajo el riesgo de progresión es del menos del 5% y en etapas de alto grado pues va a ser alrededor del 40%. Igualmente la supervivencia libre de enfermedad, cuando se trate de una patología superficial, de T1 hacia abajo va a ser del 80 al 88%. En pacientes con T2 va a ser del 53 al 80%. Pacientes con T3 va a ser del 36 al 68%. Y en pacientes en T4, ya con invasión a otros órganos, va a ser del 25 al 40%, pues ya con muy poca supervivencia. El riesgo de metástasis, igual en etapa baja, va alrededor del 5%. En etapa alta, del 10 al 30%. En 3A sería del 30%, T3B del 31 al 46% y a un T4 pues técnicamente ya se encuentra en metástasis. Parte de las modalidades del tratamiento, sobre todo en las etapas iniciales, van a consistir en la resección transuretral del tumor de la vejiga. Esto se hace en el 70% de los casos nuevos y sobre todo en enfermedades superficiales de tumores únicos que no estén invadiendo. Y se puede combinar con otros tratamientos que vamos a ver ahorita en pacientes que tengan características de alto riesgo. La terapia intravesical también va a ser muy importante, sobre todo para confinar la enfermedad y que esta no invada. El que ha sido
el tratamiento más efectivo ha sido el BCG, el bacilo de Clamette-Guerin. Esta se usa también sobre todo en enfermedades superficiales de bajo grado que tengan citología positiva y que se encuentren sin lesiones en el tracto urinario superior. En enfermedades que involucren hasta el 40% de la superficie de la vejiga. Esto pues lo que va a provocar la destrucción del tumor y van a prevenir la implantación. Y como les mencionaba, pues va a ser el más efectivo comparados aún con otros agentes quimioterapéuticos. Se trata pues del Mycobacterium bovis atenuado. Este usualmente se va a usar por 6 semanas, una vez a la semana. Y va a reducir la progresión, el riesgo de recurrencia y mejorar la tasa de supervivencia. Los efectos secundarios más descritos pues van a ser la irritación vesical, el riesgo de infección sistémica y pues, estaría contraindicado en pacientes que usen sondajes crónicos o que tengan una cistitis activa con hematuria y que sea persistente. Otros agentes con menores resultados, pero que también se han utilizado como terapia intravesical, serían la mitomicina, doxorubicina, interferón, epirubicina y valrubicina. Sin embargo, pues les comento, casi no se usan. También la quimioterapia sistémica se ha evaluado, sobre todo en pacientes que necesitan un tratamiento adyuvante, además del manejo quirúrgico, que va a ser el principal en esta patología. La terapia más efectiva que se ha utilizado es a base de cisplatino. Cuando se usa como monoterapia va a producir una respuesta hasta el 30% de los pacientes y se ha visto el esquema de cisplatino, metotrexate, vinblastina, doxorubicina, que alcanza una tasa de respuesta completa en el 15 al 35%. Cuando la quimioterapia sistémica por alguna razón se usa como monoterapia, pues se considera de mal pronóstico. Se reserva para pacientes de edad muy avanzada, que tenga comorbilidades muy significativas, o bien como un método paliativo, pues en un paciente que ya se encuentre desahuciado. Entonces, en general, el tratamiento va a depender de la etapa y el grado del tumor y de su riesgo de recurrencia. El factor pronóstico más importante descrito va a ser la metástasis a ganglios linfáticos. Van a ser pacientes que pues no se les va a resolver la patología ni con la resección quirúrgica y en cuales las terapias, ya sea intravesical o sistémica, pues tampoco va a tener los mejores resultados. Ya de manera más general, de acuerdo al estadio, el tratamiento de un cáncer superficial no invasor, que sea de bajo potencial maligno, que sería un grado histológico 1 o 2, pues va a ser la resección transureteral y vigilancia. En uno de alto grado, o que sería un grado histológico 3, también la R2B, y aquí sí se va a complementar con la terapia intravesical con BCG. En el carcinoma in situ, igual la resección transureteral y la BCG con la dosis que les mencionaba ahorita, 6 semanas, una vez semanal por 6 semanas, y se va a mantener, aquí se va a extender, ¿no? Se va a dar un mantenimiento mensual hasta por 1 año. En los T1 de bajo riesgo, igual, ¿no? Sería RTV y la terapia adyuvante con BCG. Y en el T1 de alto riesgo, que sea un grado 3, ya sea porque sea multifocal, porque tenga invasión vascular o que ya haya recurrencia a pesar de la BCG, aquí se va a dar nuevamente la resección, el tratamiento complementario con el esquema BCG y la cistectomía radical, sobre todo si está el antecedente de que ya falló una vez a la BCG. Esto va a tener como tratamiento de primera línea la combinación de la resección y la BCG, una respuesta satisfactoria en el 70% de los casos, con una reducción de la recurrencia de 60% a 5 años y hasta el del 40% a 10 años. El seguimiento que se le debe dar a los pacientes de bajo grado nos dice que es repetir la cistoscopía y cistología cada 3 meses después de que se dio la terapia y repetirla cada 3 o 6 meses durante los primeros 3 años y de manera posterior anual los primeros 3 años. El seguimiento también debe incluir estudios de imagen del tracto superior que pueden ser de 1 a 2 años. Continuando con el estadiaje, el tratamiento según el estadiaje, cuando tenemos ya un cáncer invasor vesical, que serían tomados, todavía serían confinados a órganos, que serían T2A y T2B,
El tratamiento estándar aquí sí va a ser ya de inicio la cistectomía radical con la linfadenectomía pélvica. Aquí es donde pudieran tener lugar las otras opciones, como son las neoadyuvancias a base de quimioterapia sistémica o cistectomía parcial. Esto en los pacientes que por alguna situación no se pueda o no acepten la cirugía radical. Y pues en estos serían los que sería una opción la quimioterapia. En los tumores que ya son invasores, en estos tumores que ya son invasores, el 50% de metástasis a distancia se va a presentar dentro de los primeros 2 años. Hay una mortalidad hasta del 60% en los primeros 5 años. Y la progresión de la enfermedad hacia metástasis en promedio es a 1.2 años después de que se realiza la cistectomía. Es una condición pues casi fatal en la mayoría de los pacientes y a pesar de que de una manera inicial sí presenten respuesta a la quimioterapia sistémica. Aquí pues las indicaciones para una cistectomía parcial pues sería, se me va a acabar el tiempo, voy a iniciar otra sesión, doctor. Muy bien. ¿Qué me acaba de decir? Bueno, ya estamos 13, no sé cuántos había ahorita. Bueno, nos quedamos en los pacientes en los cuales podría ser posible la indicación de una cistectomía parcial. Estos eran pacientes con un tumor único en una parte que sea móvil de la vejiga, que no esté asociado a un carcinoma in situ y que no sea una presentación multifocal o que previamente haya tenido otros focos tumorales y que se pueda de alguna manera garantizar que va a ser una vejiga funcional posterior a la resección. Esto con que queden permitiendo dejar 2 centímetros de margen libre. En pacientes que hayan sido operados de cistectomía radical o parcial y que tengan ganglios positivos o márgenes positivos o un alto grado, aquí hay que considerar aparte de la cistectomía radical, la quimioterapia y radioterapia. Pacientes que sean candidatos a preservación de vejiga tienen que ser tumores menores de 5 centímetros en una etapa clínica de T2, que no hayan cursado con hidronefrosis y que no haya evidencia de metástasis linfáticas o a distancia. En cuanto a los tumores localmente avanzados, que ya serían los T3A a T3B, la quimioterapia en adyuvante va a estar indicada si ya se considera irresecable en la evaluación prequirúrgica, que no se puede hacer la cistectomía radical. Tumores irresecables también, T4A y T4B. Aquí pues lamentablemente ya solo queda la opción de la quimioterapia, que se pudiera acompañar de radioterapia. Y el tratamiento del cáncer metastásico pues también va a ser quimioterapia, radioterapia, dependiendo de las comorbilidades que presente el paciente.
La radioterapia se recomienda de 5,000 a 7,000 grays en un tratamiento que va a durar de 5 a 8 semanas, que va a ser una opción en pacientes con una infiltración profunda. Va a estar muy asociado a complicaciones propias de la radioterapia, que serían intestinales, vesicales y rectales, por el sitio donde se va a irradiar. Hay que tomar en cuenta que para someter a una cistectomía radical en el hombre, esto quiere decir que hay que remover vejiga, próstata, vesículas seminales, conductos deferentes y la uretra proximal. Por eso la importancia y el rechazo pues, de algunos pacientes hacia este procedimiento. Mientras en las mujeres pues también sería la decisión de la vejiga, uretra, útero, tubas uterinas, ovarios, pared vaginal y fascias circulantes. Parte del tratamiento, sobre todo, específicamente cuando se hace la cistectomía radical, pues es la manera en que se va a preservar la función de la vejiga y se hacen derivaciones. Hay muchas descritas, las más representativas son las de Indiana Push, donde se elabora quirúrgicamente un reservorio con colon intestino delgado, la de Cock Push, que hace un reservorio de intestino delgado, y una derivación ortotópica, que se crea una vejiga nueva a partir de tejido de Lilio, hilocolium, sigmoides, y todo esto se hace una anastomosis a la uretra. Esto sería todo lo del tema. Muy bien. ¿Algún comentario, duda que tengan? Hola, doctor Espinosa. Jesús, tengo una duda sobre el tratamiento. Primero, había mencionado el uso de la quimioterapia, pero revisé que como que el papel adyuvante no había tenido tanto éxito y que se utilizaba más como terapia previo a la cirugía. Entonces, no sé si hay algún caso en donde sí se dé, por ejemplo, pacientes candidatos a cirugía, de que sí se les dé terapia adyuvante, quimioterapia. Ok, sí lo comentó el doctor. Donde tiene más papel la radioterapia, es cierto, pero podemos llegar a combinar la quimioterapia junto a la radioterapia. Y es en ganglios positivos, márgenes quirúrgicos positivos o afección extravesical. Son los casos que tenemos que considerar dar tratamiento de quimioterapia y radioterapia adyuvante o radioterapia adyuvante, ¿sí? Ahí tiene mayor papel la radioterapia o tiene mayor beneficio la radioterapia. Con respecto a la neoadyuvancia, ahí sí es tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Y los esquemas son los mismos que se utilizan para enfermedad metastásica, que es el esquema MVAC o el esquema de gemcitabina y cisplatino, que se ha visto que MVAC es más tóxico que gemcitabina y cisplatino. Si vamos a utilizarlo en adyuvancia o neoadyuvancia, el carboplatino no ha demostrado tener la misma utilidad que el cisplatino. ¿Sí? A lo mejor a lo que te referías tú con respecto al hecho de que la quimioterapia adyuvante no tiene un beneficio en sobrevida, no tiene beneficio en sobrevida global, pero sí en sobrevida libre de enfermedad. Entonces, sí hay un beneficio, pero no en sobrevida. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Por nada. De los esquemas de tratamiento de los medicamentos que se utilizan intravesical, sobre todo señalabas y que es muy importante la BCG. Alternativas tenemos la mitomicina o el gemcitabine, sobre todo ahorita que hay desabasto de la BCG, ¿no? Y un comentario nomás, dijiste la citología urinaria se obtiene por cistoscopía. No, la citología urinaria es el paciente orina y esa se envía muestras a patología, ¿no? Los estudios de extensión, recalcar que es la tomografía para la estadificación, en algunos casos la resonancia nos puede ayudar y la cistoscopía para establecer diagnóstico es muy importante, ¿no? No sé si quieran algún otro comentario, los recientes de Radio Onco. Estuvo bien la plática, abarcaste todo. Volviste a repetir algunas cosas de tratamiento, ¿de acuerdo? Digo, no está mal. Sirvió para recalcar lo del tratamiento, no quiero recalcar más. Etapas tempranas, hasta T1, tratamiento local y la BCG.
T2, T3, dar tratamiento de quimioterapia neoadyuvante y posteriormente cirugía preferentemente. Aquellos pacientes no candidatos, radioterapia y quimioterapia. Pacientes que son etapas 4, los 4A, los dividimos en 4A y 4B. Los 4A pueden llegarse a considerar dar tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y los 4B necesariamente, obligatoriamente les damos solamente quimioterapia, ¿no? ¿Sí? Y radioterapia puede ser alternativa, ¿no? Como una opción de tratamiento paliativa, perdón. Veo que estuvieron conectados 15, 12 son de medicina interna. ¿Cuántos en general son de medicina interna? Somos 18, doctor. Ahorita está uno de vacaciones, Anés. Y no sé quién está de guardia ahorita. ¿Quién, perdón? Sanés está de vacaciones y de guardia no sé si alguno esté. ¿Cómo? No entendí eso. Es que está Sanés de vacaciones nada más. Ajá. Y le comento que no sé si habrá alguno de guardia. 5 tendrían que estar de guardia. No, serían 2. Serían 2 de guardia. Entonces faltan 3. Sí. Ok. ¿Quién es el coordinador de los R3? Yo. Bueno, te voy a pedir un favor. Checa la lista. Yo tengo la lista de los pacientes, de las personas que están aquí. Ok. Y necesito que le avises a esos 3 que para mañana espero un resumen de cáncer de vejiga en el consultorio. Ok, está bien. Les avisaré. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? No. ¿Mande? A ver. Mira, no, la verdad desconozco, sería un tratamiento que quizá esté en estudio, no te puedo decir que no lo esté. Tendremos que investigar bien específicamente eso, pero realmente ahorita no es una terapia que se establezca como un estándar de tratamiento para el cáncer de vejiga, aún siendo la etapa que sea, ¿no? Pero siempre se están haciendo estudios, entonces no te puedo decir que es falso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Algo más? Sí, soy otra vez Espinosa. Y dentro del papel de la inmunoterapia, porque he notado que casi muchos de los temas que hemos abordado se manejan papel de la inmunoterapia, por ejemplo, anti-PD1, anti-PDL1. Entonces, no sé si sea una opción terapéutica, por ejemplo, todos en realidad, o son simplemente digamos, avances, o que no esté bien dilucidado bien eso, pues. No, sí está indicado. Por ejemplo, cáncer de vejiga se puede llegar a utilizar la inmunoterapia, pero realmente no es la primera línea de tratamiento que se tiene que indicar. La primera línea sigue siendo tratamiento de quimioterapia. Entonces utilizamos el esquema de gemcitabine o el esquema de MVAC. Como segunda línea utilizamos normalmente un esquema que no utilizamos previamente. Si, por ejemplo, usaste MVAC, puedes utilizar gemcitabine o gemcitabine solo, ¿de acuerdo? Y como tercera línea puedes llegar a utilizar inmunoterapia, y en algunos casos como segunda línea puedes llegarla a contemplar. ¿Sí? Esta neoplasia sí, por ejemplo, si lo trasladamos a cáncer de pulmón, por ejemplo, ahí la inmunoterapia sí tiene un papel mucho más importante, ¿no? ¿Sí? Pero, como bien dices, la inmunoterapia cada vez va teniendo mayor importancia para el tratamiento de la mayoría de las neoplasias, no para todas. ¿De acuerdo? No sé si respondí la duda. Sí, gracias. Okay. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Y si no, pasamos a C renal, ¿no? ¿Empezamos?
Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Nomás ocupo que se quite que quite la pantalla de otro blanco. Que se quede compartir y ya para compartirla yo. Listo, ahora. Okay. No sé si ya se ve. ¿Ya se ve la pantalla, en la exposición? Sí, ya sé. Ok. Bueno, pues buenas noches. Mi tema, yo soy Alejandro Navarro, mi tema es cáncer renal. Vamos a iniciar con una leve introducción. El tumor renal se origina dentro de la corteza renal en su mayoría, en un 80-85%. Y bueno, ¿no? Que abarcaría todas las fases renales primarias. Después hay otros tipos que vamos a ir viendo próximamente y los siguientes serían los de transición de la pelvis renal, tiene aproximadamente un 8%. Otros tumores epiteliales también que vamos a ver son los parenquimatosos, como los oncocitomas, tumores del conducto colector, sarcomas renales, que esos van a ocurrir en poca frecuencia. El carcinoma medular también es uno que es todavía un poco más raro, que viene también de las células renales y está asociado fuertemente o se asocia más con lo que es la media falciforme, de células falciformes. En cuanto a la epidemiología, pues en la incidencia a nivel mundial, las tasas más altas se encuentran en la República Checa y en América del Norte, específicamente en Estados Unidos. Hay aproximadamente 76,000 casos nuevos y casi 14,000 muertes al año por este cáncer. A nivel mundial se estimaron en el 2018 403,000 casos nuevos y en cuanto a la mortalidad a nivel mundial también 175,000 muertes aproximadamente. También con la epidemiología, pues vamos a ver que es más común en los hombres. El radio ahí pues es de 2, 1.5, 2 y 1 en mujeres. Más comúnmente se presenta en la sexta década de la vida y tiene una edad media de diagnóstico de 64 años aproximadamente. Es inusual en pacientes menores de 40 años y poco común en niños. También pues en cuanto a la mortalidad, vamos a ver que la tasa de supervivencia a 5 años se ha duplicado en los últimos 60 años. Se comenta pues que el 34% que estaba, o al menos estaba registrado en 1964, a un 62%, a un 75, perdón, 96, y fue a los 34 años en el 54, 62 en el 96 y 75% en el de 2009 al 2015. Se comenta que la incidencia se ha triplicado por encima de la tasa de mortalidad.
aproximado 30-50%. Y también en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que no dependen de la diálisis, se asocia también una tasa de filtrado glomerular bajo, decreciente, a un mayor riesgo de esto. También hay otros factores que se asocian, laborales, como la exposición ocupacional. Los que vi que eran más comunes eran el cadmio, amianto, productos derivados del petróleo, también las personas que trabajan con asbesto, y la exposición, pues en aumento de estos carcinogénicos puede estar también, o se asocia o se da factor de riesgo porque aparentemente hay mutaciones en los genes asociados, sobre todo. Otras situaciones también serían, que vamos a ver más adelante, con el gen supresor de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y también lo que está asociado, que yo creo que eso también está relacionado con la enfermedad renal crónica, lo que vimos ahorita de los pacientes que están en diálisis, pues es la ingestión prolongada de combinaciones de analgésicos, en particular los que tienen compuestos de fenacetina y la aspirina. Pues estos pueden provocar la enfermedad renal crónica y aparte de eso también dan un riesgo mayor a lo que son los tumores pélvicos renales y uroteliales. En cuanto a los factores genéticos, pues se comenta que el riesgo de un segundo cáncer, en el caso de células claras, de metacrómico, se ha aumentado aumenta mucho en los pacientes que ya han recibido tratamiento y han sido tratados por cáncer renal. De hecho, por eso se ha asociado también a que puede tener un componente genético. ¿Por qué? Porque el aumento, se ha visto que el aumento del riesgo pues, es mayor cuando se presenta una etapa más temprana o un diagnóstico en un paciente más joven. Esa asociación se ha estado viendo. También en familiares de primer grado, el inicio antes de los 40 años, una enfermedad bilateral o multifocal, eso también es un factor importante, anomalías del cromosoma 3 y enfermedad poliquística hereditaria. Continuando con los factores de riesgo, también en caso de que el paciente haya recibido una quimioterapia citotóxica, una infección crónica por el virus de la hepatitis C, enfermedad de células falciformes, los cálculos renales también están asociados. Y hay otros factores que modifican el riesgo frente a la enfermedad, como es la diabetes mellitus, vimos la enfermedad poliquística renal, el alcohol, lo que vimos, ¿no? Es un efecto aparentemente protector. En cuanto a la patología, pues en los subtipos, las maneras más comunes que se va a presentar, sería el carcinoma de células claras, que pues, prácticamente abarca la gran mayoría, en un 75-85% de los casos. El papilar o cromofílico también, de un 10 al 15% de los casos. El cromofobo, de 5 a 10% de los pacientes. Oncocítico, de 3 a 7%. El conducto colector, conducto de Bellini, que es bastante raro. Pues ese sí, el porcentaje es menor, aparentemente 1%. Vamos a ir viendo de una manera, pues yo creo, rápida los subtipos, los que comentamos. El más común de todos, el que vimos que tenía más o menos el 85%, pues es el carcinoma de células claras. Ese carcinoma, pues típicamente tiene una elección del cromosoma 3P, y esos surgen del túbulo proximal. Macroscópicamente, pues pueden ser sólidos o con menor frecuencia quísticos. Además, puede ocurrir enfermedades esporádicas y está asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Un pronóstico precario se asocia con un grado más alto y la presencia de un partón sarcomatoide. También es una variante poco común, pero vamos a ver que pues tiene ahí ya al final un tratamiento un poco diferente, ¿no? También, pues, en cuanto a las alteraciones genéticas de los pacientes que presentan este carcinoma de células claras, pues vemos que está fuertemente asociado a la enfermedad que comentamos de von Hippel-Lindau. Esto es porque está asociado con un gen que se encuentra en el cromosoma 3, que es 3P25-26, PBRM1 gen, BAP1 gen y una activación de genes modificadores de histonas. Vamos a ver un poco más adelante también en una tablita porque pues hay otros factores que también
asociados a esta enfermedad, pues pueden provocar un peor pronóstico o mayor probabilidad de padecer ese carcinoma de células claras, ¿no? Aquí en la imagen pues se ven, pues básicamente puse una imagen de cómo se ve macroscópicamente y también a nivel de microscopio. Los carcinomas papilares, estos van a ocurrir aproximadamente en un 15% del total de los cánceres renales y se van a dividir en el tipo 1 y tipo 2 o subtipos. Estos se van a originar en lo que es el túbulo proximal. La primera imagen del lado, la primera imagen sería el tipo 1 y la segunda del tipo 2, ¿no? También microscópico. En cuanto al carcinoma papilar tipo 1, suele presentarse por lo general en estadios 1 o 2. El pronóstico es relativamente favorable, aunque las lesiones de tipo 1 ocurren en pacientes de tipo hereditario y estos pues serían esporádicas, pero a veces pueden tener un pronóstico diferente, ¿no? No siempre favorable. En la forma hereditaria de esa enfermedad se dan mutaciones activadoras de la línea germinal en MET, se conocen así en MET. En las formas no hereditarias de la enfermedad se han identificado mutaciones somáticas en MET en aproximadamente 10 a un 20%. En lo que es el papilar de tipo 2, por lo general tiene un curso agresivo y se detecta, muchas veces está en un estadio avanzado de la enfermedad o de la presentación del paciente, y el pronóstico también por lo general es precario. Se han observado también asociaciones con la linfomatosis hereditaria y el síndrome de cáncer de células renales, que es causado por una mutación de la línea germinal en el gen de fumarato hidratasa. En este síndrome pues, se van a observar serían células renales de tipo 2, agresivos, y se asocian con la activación de una vía, ¿no? De una vía del elemento de respuesta antioxidante. ¿Sí? También existe el carcinoma cromófobo, que se compone de una lámina de células que son más oscuras, como el nombre lo dice, que comparado, ¿no? Con las de células claras. Ese tipo de carcinoma va a carecer de abundantes lípidos y glucógeno y se originan las células intercaladas del sistema colector. Tiene un número hipodiploide de cromosomas, pero no se han eliminado los lóculos genéticos del genético cromosómico del 3P. Puede ser un riesgo menor de progresión de la enfermedad y muerte en comparación con lo que sería el cáncer de células claras. También aquí quise poner una imagen de cómo se ve pues, el diferente color, ¿no? De la característica de esta tumoración en un aspecto macroscópico y en uno microscópico, ¿no? Eso sí es como se ve este cáncer. Lo otro que nos falta son los oncocitomas, son poco frecuentes y básicamente consiste esto en una población pura de oncocitos, que son células neoplásicas grandes, que son bien diferenciadas, con un citoplasma granular intensamente eosinofílico, debido a un gran número de mitocondrias. Y esto se va a presentar más o menos en un 3 a 7%, como vimos. Y igual de estos tumores vienen originados o se originan de lo que son los conductos colectores. Después hay otros que son los menos comunes, pero son los tumores de conducto colector. El conducto de Bergini se da por lo general en pacientes más jóvenes y suelen ser agresivos. Suelen presentarse con hematuria macroscópica. El carcinoma medular es una variante muy agresiva y muy poco común. Se asocia a las células falciformes y se desarrolla por lo tanto también en pacientes jóvenes. No se ha asociado o no se sabe aún anomalías genéticas o están asociadas todavía como los demás tipos de tumores, ¿no? Biológicamente lo que se ha visto pues es que estos tienen una cierta similitud o se parecen un poco más a lo que serían los tumores de transición. Okay. También esos que nos faltan, que también son poco comunes, son los carcinomas de células renales por translocación. Se asocian a una función del gen TFE3 con varios otros genes, ¿no? Incluidos ASLPL, PRCC y el cromosoma XP11.2.
Otros tipos de tumores que pues sí se están mencionados, que son un poco comunes, y una clasificación ahí en la OMS, que también incluye los carcinomas tubuloquísticos, una variante también de células claras, testículo papilar, y entre otros que están descritos. Las dos cosas primarias raras que se han notificado, que surgen pues en el riñón, incluyen los linfomas también, o sea, puede haber otro tipo de otras cirugías, por así decirlo, los sarcomas de tejido blando, relacionado con la limosarcomas, liposarcomas, y también tipos pues, de tumores carcinoides, muy poco frecuentes, ¿no? Pero sí están descritos. Después yo creo que pasaríamos a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas pues, son variables y son siempre algunas. Puede ser, lo más común es que se presente una persona asintomática, que puede ser por un hallazgo, o que en realidad pues todavía no le haya dado clínica. En el momento de la presentación, aproximadamente el 25% de los individuos van a tener ya metástasis a distancia o una enfermedad que llaman locorregionalmente avanzada. La triada clásica de lo que es el cáncer renal pues, es el dolor en flanco, hematuria y una masa renal abdominal palpable, que va a ocurrir pues como un máximo hasta un 10%, 9%, decía más o menos. Después vamos a ver que pues, la hematuria sería otro síntoma importante, característico, que nos obligaría a sospechar de un cáncer renal. Se observa con la invasión tumoral del sistema colector. Cuando es severo, pues el sangrado puede causar coágulos y obviamente derivado de los coágulos, pues puede haber otros síntomas no obstructivos, más que nada de la vía urinaria, ¿no? La masa abdominal o el flanco se asocia con tumores mayormente de polos inferior. Se palpa con mayor frecuencia, obviamente va a ser más fácil en individuos delgados y la masa por lo general, la consistencia es firme, homogénea, no dolorosa y tiene la característica que se mueve con la respiración. También pues está asociado a lo que son los varicoceles escrotales, que en la mayor parte pues puede ser o que sea asociado, sino que como manifestación da lo que son varicoceles, la mayoría de los cuales son del lado izquierdo y se observan hasta un 11%. También como manifestaciones, pues la hematuria se observa con una sola invasión tumoral del sistema colector. A la exploración física, varicoceles, pues en estas características, pues normalmente no se vacían cuando está el paciente en decúbito. Este hallazgo siempre pues debe despertar la sospecha de que el tumor renal pues está obstruyendo, ¿no? Lo que es la vena gonadal y pues eso hace que no pueda ingresar lo que es a la vena renal. La afectación de las vena cava inferior pues puede producir diversos síntomas, ¿no? Como sería el edema de las extremidades inferiores, puede también provocar ascitis, disfunción hepática, en ese caso pues se puede también estar asociado a lo que es el síndrome de Budd-Chiari y pues también pues esto ya en un caso más severo pues puede propiciar lo que son émbolos pulmonares. En la enfermedad diseminada, los signos y síntomas pueden ser pues por un tumor metastásico, como vimos muchas veces se presenta ya pues clínicamente ya con metástasis y bueno, uno de los sitios más comunes donde puede ocurrir metástasis sería a nivel pulmonar, de ganglios linfáticos, hueso, hígado y también a nivel cerebral, en el cerebro. Vamos a ver que también hay unos, va a depender pues si hay algún síntoma, una situación de paraneoplasia. Los más comunes sería, por ejemplo, donde se podría afectar sería la eritropoyetina, proteína relacionada con la hormona paratiroidea, las gonadotropinas, somatotropina, la coriónica, una sustancia similar a la CTH, renina, glucagón e insulina, ¿no? La anemia, pues, es otra manifestación que puede ser común y se tiene la característica que en ocasiones, pues, es grave o es muy marcada, ¿no? Puede ser normo o microcítica y, pues, más comúnmente, ¿no? Que se manifieste como una anemia por enfermedad crónica, o sea, microcítica. También entre las manifestaciones, pues, puede haber una situación que haya disfunción hepática, es poco frecuente, y se le da nombre de síndrome de Stauffer.
cuando no hay, pues, que la causa no sea por metástasis hepática, ¿no? Que no sea la causa de los síntomas. Se asocia con fiebre, pérdida de peso, fatiga, tiene un mal pronóstico. La disfunción puede resultar de una sobreproducción de tumoral de citocinas y está implicada, pues, en la interleucina 6. Vamos a ver que también con otras variantes está asociada también la interleucina 6 o hace que sea un poquito más fuerte los síntomas, ¿no? Sobre todo en los casos paraneoplásicos, también en lo de la PTH. La fiebre también es un síntoma que se presenta aproximadamente en un 20%, suele ser intermitente y puede estar, pues, como otros neoplasias acompañadas de sudores nocturnos, anorexia, pérdida de peso y fatiga. La hipercalcemia también sería otro dato que se presenta aproximadamente en un 15%. Por lo general es en enfermedad, eso sería en enfermedad avanzada y puede ser por metástasis óseas líticas, una sobreproducción de se parece a la PTH y con una excesiva interleucina 6, pues, esto puede potenciar todavía más la acción de esta hormona. El aumento de la producción de prostaglandinas pues promueve lo que es la resolución ósea también. Hay otros síntomas también, como vimos, caquexia, me parece también interesante como en algunas otras enfermedades neoplásicas que está muy correlacionado o muy de reciente estudio. La eritrocitosis del 1 al 5% en enfermedad avanzada lo presenta y para eso puede deberse a lo que es una producción constitutiva de eritropoyetina. Además, dado o asociado a la enfermedad de Bowman-Lindau, se asocia a una alteración, una regulación alterada, de las proteínas inducidas por hipoxia, una reacción alterada de los factores de transcripción inducibles por hipoxia en condiciones normóxicas, ¿no? También puede presentarse como una amiloidosis secundaria, hasta un 5%, también hablando de la diseminada, y pues también se ha asociado a la trombocitosis a un pronóstico más precario, ¿no? En caso de que esté junto, ¿no? La polimalgia reumática también es otra asociación que puede pasar, que es menos común, ¿no? De igual manera aquí pues una tablita que pues viene prácticamente eso resumido, lo que serían algunas manifestaciones o algunas situaciones que pasan. Pues sí, los porcentajes son similares, una vez que le van un 55%, hipertensión en un 37%, anemia ahí un 36%, y en la caquexia, pérdida de peso, que sería pues ya significativa, ¿no? Más del 10%, pues en un 35%, la fiebre, como vimos, en un 20%, y la policitemia menor en un 5%. Esta tableta pues no se ve muy bien, prácticamente es un resumen de lo que es pues, los tipos de, pues por histología, ¿no? Los tipos de cáncer, cuáles son sus factores asociados genéticos más importantes, las características macroscópicas, microscópicamente también, y algunas otras características que los distinguen. Pues prácticamente ya los vimos, sobre todo en los primeros, todos los que no aparecieran descritos en los pasados, pues prácticamente que no tocaba mucho el tema, sería más que nada con los últimos, que sería pues neuroblastoma, que es bastante raro, y el carcinoma mucinoso o tubular, que son de células fusiformes, es muy raro, y pues el primero por lo general ocurre más que nada en niños, y pues de los otros yo creo que ya comentamos lo principal, lo más característico. Posteriormente, pues yo que nos iríamos a la evaluación diagnóstica, pues deberíamos de pensar, como vimos ahorita, en un paciente que presentara una hematuria, pues ahora sí que inexplicable, o algún otro síntoma relacionado urinario, ¿no? Como vimos, ¿no? Lo que es aunque la triada es un poco común, pues alguno de esos síntomas, ¿no? Dolor, o obviamente si vemos, no podemos explorar al paciente, pues en la masa palpable y la asociación que hay importante con el varicocele, ¿no? Que no reduciera, ¿no? Esa maniobra. Pues lo principal para la evaluación diagnóstica sería empezar con estudios de imagen. Se prefiere lo que es, pues de primera, lo que tiene más sensibilidad y especificidad, es la tomografía abdominal. Es mejor cuando es contrastada, y pues la ecografía también se puede evaluar, o un problema relacionado, o en ocasiones, pues por mismo hallazgo, ¿no? Podríamos hacer, o la sospecha por ecografía, ¿no? Y
Pues en la ecografía pues vemos que es menos sensible que la tomografía, que pues es útil, ¿no? Para que sería detectar lo que es una masa renal y también pues poder diferenciar, ¿no? Por las características, si fuera un quiste benigno simple o sería ya se tratar un quiste más complejo, incluso pues ya podríamos diferenciar si es un tumor sólido, ¿no? Una tumoración sólida. Otros estudios por imágenes que se pueden complementar, pues sería lo que es las gamografías óseas, y la gamografía ósea pues va a estar indicado en caso de dolor óseo y también si hay fosfatasa alcalina sérica elevada. Navarro. Otros de las opciones. Navarro, queda 1 minuto de sesión. Se va a cerrar. Ok. Pues, si quieres llevar la otra sesión, ya no sé cómo lo vean de tiempo. ¿Cuánto te falta de diagnóstico? Me faltan 29, serán, pues siempre otro como unas 27 diapositivas. Pero de puro diagnóstico. No, de diagnóstico pues serían unas 4 más. Lo dejamos para mañana. Ok. Mañana lo vemos. ¿Está bien? Bueno. Mañana Gracias. nos vemos entonces. Gracias. ¿Está bien? Sí, está bien. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches, bye.